que a otro yo no le puedo dar el sí. Hoy este programa está dedicado a la memoria de Emily Peguero y sobre todo porque ha llegado la hora de la verdad, a la hora de la justicia. Hoy el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís expresará su sentencia, será a las 2 de la tarde, estamos por supuesto muy pendientes de eso. Y en esta antesala, bueno, pues surgen muchas preguntas, yo encuentro mucha gente que conversa y que en los diferentes lugares donde se encuentra creo que nadie ha sido indiferente ante lo que aquí ha ocurrido. Quiero dar la bienvenida a dos personas invitadas en esta mañana, Sandra Fernández y Mircia Pacheco. Y quisiera comenzar con Pacheco, que es psiquiatra y que ha sido una persona que ha colaborado con este programa desde el inicio, incluso desde antes. Usted como psiquiatra, obviamente este es se vivió un momento de mucha tensión, de todo ese proceso. Y digamos que lo encontramos ahora tanto en la televisión, en las redes sociales. Yo pienso, por ejemplo, en los niños y niñas de este país, que cuando sean adultos van a recordar este momento, porque se ha constituido como en algo que está presente en todas las mesas. ¿Qué es lo que define que un tipo de crimen o un caso, por ejemplo, conmocione de este modo? Porque crímenes tenemos todos los días. ¿Cuáles son los factores que interactúan para que se dé digamos, un caso de esta naturaleza, que se proyecte como se ha proyectado sobre la conciencia nacional el caso de Emily Peguero? Así es, si vemos los antecedentes, si vemos estas imágenes de esta niña tan dulce que está haciendo su baile de escuela como tantas otras niñas en nuestro país y que todos nos sentimos pues un poco cónsonos con la familia, con todo lo que le pasó a su hija, pues la verdad es que viendo los antecedentes, esta chiquita está enamorada de su amor de toda la vida porque decimos que ella tenía una relación con él desde los 12 años, entonces hay una diferencia de edad en ellos en donde realmente que lástima que no está el abogado aquí, se podía decir que él la sedujo. No, él era un poco un poco mayor. Era un poco mayor, pero según la legislación dominicana, si pasa más de 5 años, se puede considerar abuso. Exacto, se consideraría abuso o agresión, pero él no pasaba 5 años. Ellos tenían edades parecidas. Ok, entonces son esos noviecitos que se conocen pequeños y que van subiendo, y fíjate que ocurre la relación íntima entre ellos y supuestamente con desconocimiento total de las familias. En nuestro país tenemos un grave problema en este sentido y se les pide a los jóvenes que retrasen el tiempo en el que van a iniciar las actividades sexuales, pero en el caso de ellos tuvo que haber ocurrido en algún momento, lo cual los padres pues desconocían. Luego cuando se da el embarazo, ya el embarazo, cuando la madre de la chica se entera, está bien adelantado. Sería bueno saber desde cuándo él estaba enterado de ese embarazo. Conforme a los datos que he ido mirando y como él habla, parece que él fue partícipe siempre. Desde un principio. Desde un principio. Lo que tenían era el temor de decírselo a sus parientes. Exacto, que tuvo tiempo. Y él se lo dice a la madre de él primero y ella es la que le informa a la madre de la chica, que existe el embarazo. 3 o 4 días antes de su desaparición. Exacto, entonces ahí pues las emociones, las decisiones que probablemente debió tomar este muchacho en diferentes momentos, porque si bien es cierto, nosotros lo que hemos visto en él, lo que se refleja es que es un individuo frío, es un individuo que a veces tiene una ambivalencia en cuanto a sus afectos, porque cuando dice que la chica murió, él incluso le toma el pulso para verificar que ha perdido la vida, que ha fallecido, y luego en ese instante toma una decisión de arrojarla a la basura, cuando pareciera como que ya eso estaba premeditado. Más lo que nos habla de una personalidad psicopática es la falta de empatía, la falta de arrepentimiento. Hay gente que lo ve a él
como alguien escaso de decisión, como un tipo, y bueno, concluyo con usted esta parte antes de pasar con Fernández, pero la gente asume que la madre es la que tiene el poder ahí, que él es un tipo que no pinta nada, que es poquita cosa. Esa es como la imagen que yo veo que la gente tiene. Ahora yo le pregunto, mirándolo, ¿cree que es un tipo que sí tiene que carece de decisión por un lado, que es una víctima de la madre, o realmente cuando es capaz de cometer todos estos hechos y quedarse y dar la muestra que ha dado, si tiene en sí mismo una personalidad? Yo no lo de riesgo? considero así porque yo veo que él tuvo participación activa y que fue el crimen fue hecho de manera a sangre fría y aparentemente, según no sé lo que ha recabado los ministerios públicos y la policía, él siempre alega que actuó de manera solo y luego tampoco ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento cuando pudo haberlo hecho. Sí, la madre tuvo la influencia y ahí la señora Marlene y a las madres cuyos hijos pues embarazan, chicas, el papel de la madre no es encubrir a sus hijos, es hacer que sus hijos sean responsables. Si vamos a sacar un aprendizaje de todo esto, yo pienso que él no fue simplemente manipulado por su madre, yo pienso que él tuvo participación activa y voluntaria en todo momento. Sandra, Fernández, estas dos personas que tenemos y que están ahora recluidas en prisión, separados, en el caso de él, incluso él llega a decir, yo sé que voy a guardar un tiempo de prisión, quiero salir para seguir siendo un hombre de bien, como si fuera una cosa tan simple y sencilla. Desde el punto de vista, digamos, criminológico, del pensamiento de una persona, este es un caso donde se puede hablar digamos, de una estructuración hasta llegar al crimen, o fue una situación que se le fue de las manos eventualmente. Una persona que no tenga las actitudes para terminar, para asesinar, ¿qué tipo de actitudes debería tener? Si se ve en una situación, ellos encontraron que la salida era matarla y ocultar el cadáver, pero eso no es lo normal, eso no es lo que hace la gente normal. Sí, primero buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. En la parte criminológica yo pienso que nosotros deberíamos buscar más a fondo, porque como bien tú mencionas, no necesariamente pudiera ser un caso aislado de ellos. Es decir, pudiera ser en personas que tienen este tipo de comportamientos, se pudiera dar que hay otras cosas que no sabemos. Bueno, como dijo el papá de la niña, él dijo, yo sabía que Marlene era capaz de eso. Algún dato le mandó a él, porque yo tengo muchos vecinos y no estoy pensando que mis vecinos matan. O sea, algún dato le mandó esa vecina con la que interactuaba, que por otro lado dice una información contradictoria cuando dice eran personas honorables. Él hizo uso de la palabra porque se la escuchó a otro, pero él dijo, yo sé que ella era capaz de cometer eso. Sí. Eso significa, y bueno, yo tengo mucha información en el entorno de Marlene. Marlene era una persona temida, era una persona que se hizo rica en unas circunstancias poco claras incluso, de mucha posesión de bienes, y que utilizaba ese poder de manera avasallante, y que eso le hizo pensar incluso que tenía el poder para que una vez consumado el crimen quedarse limpios. Entonces usted dice que necesariamente para llegar ahí tiene que haber un antecedente. En situaciones regulares de psicopatía y de comportamientos como este, es probable que hayan asuntos previos y que el mismo poder no haya permitido descubrir o que salgan a luz. Se pudiera, ¿verdad?, pensar en cosas de esas, porque verlo como un caso aislado es muy difícil. O sea, para cualquier persona normal, ver este hecho de la manera que ha sido ejecutado, es muy difícil entender que es un caso aislado, puntual. Exacto. ¿Me doy a entender? Sí, que no es una persona que un día, que la gente no hace eso. Eso es como el ladrón, que usted no se levanta una mañana y usted dice, yo voy a coger un fusil y voy a ir a un banco. Correctamente. Antes de eso yo tengo una cola. Entonces, por eso es una de las particularidades de este caso que yo entiendo que lo hace tan especial. Además de que me parece que en algún momento pensaron
en un crimen perfecto. De hecho, la entrevista que dieron es parte del muñeco y se convirtió en el grave error. Sí, fue la exposición más Fue la clara. exposición y eso es, ese hecho solamente es el que me dice a mí que la sociedad se sintió engañada, se sintió burlada y entonces es lo que ha hecho que la sociedad le preste tanta atención y entonces quiera, en efecto, que se haga justicia. No la familia, no, o sea, todo el mundo quiere que se haga justicia, pero es por eso, porque se han sentido burlados. Todos nos hemos sentido burlados. Sí, de alguna manera. Con esa, cada vez que uno lo ve, que ve esa entrevista, uno se indigna. Y la ve ella casi llorando, entonces duda de sus lágrimas posteriores. Correctamente. De hecho, las lágrimas del final del juicio también como que no cuadran. Las lágrimas de cocodrilo, como dice uno popularmente. Entonces, en el ámbito criminológico, en el ámbito psicológico y hasta psiquiátrico, eso te dice que a mí me es difícil entender que es un caso aislado. Yo debo decir que en el caso de Marlene, bueno, hay muchas informaciones que uno recibe, incluso desde el principio, desde antes, pero yo creo que igual que las autoridades, uno de los problemas que se tiene siempre es la de la probatoria. Exacto. O sea, tú salir a decir, me dijeron esto o tengo tal información. Es correcto. Y las autoridades en cierto modo están enfocados en un crimen, no están juzgando otros hechos anteriores. Es correcto. Pero para llegar a este estado de cosas, como usted dice, obviamente hay un manto de impunidad que ella sentía que la estaba protegiendo. Sí. Todavía ellos entienden que lo tienen. Ellos entienden que tienen. Esa frialdad de Marlon, del joven, nos dice que él aún no ha llegado a la aceptación. Es decir, él todavía entiende que su mamá lo va a salvar. Es importante, doctora, ahora usted como psiquiatra, que hablemos de esa fase que ella plantea, el estado en el que ellos están. Sabemos que las víctimas tienen fases. Esa fase de negación, de yo no se murió, no es a mí, no fue mía. Pero los victimarios también pasan por una fase hasta que se dan cuenta del grave daño que han hecho, o es gente que nunca se va a dar cuenta del daño que hizo a los demás. No, Edith, las personas que nos ven, estas personas suelen tener una anestesia emocional, donde ellos no sienten, no son empáticos, no son cónsonos con el estado emocional, no vibran con el resto de las personas, porque ellos no están alineados emocionalmente. Ellos piensan y manipulan, como decía la licenciada, cuando ellos salieron en la rueda de prensa que ofrecieron, fíjate que en todo momento incluso se atrevían a exhortar a Emily cuando ellos sabían que estaba muerta, se atrevían a exhortarla a que apareciera y decían que le iban a dar todo su apoyo. ¿Cuál apoyo? Cuando en todo momento sabían que la chica ya estaba muerta y había sido asesinada justamente por ellos. Lo que se está juzgando, pues se ve que Marlon tuvo la participación activa. Entonces lo que se transparenta es que de alguna manera Marlene pudo haber tenido, cuando mencionó algunas cosas que son del mundo científico y pseudocientífico, hay un síndrome que se llama el síndrome de Agripina, en donde hay una madre que ama tanto a su hijo, que fue la mamá de Nerón, y eso está recogido, que fíjense, ella misma dice, en mi vientre tuve un monstruo. La diada madre-hija. Sí. Aunque en el caso de ella, más que por amor, porque incluso una de las cosas que le dice, y ahorita le vamos a ver, la madre de Emily, es a ese niño le faltaba amor, no es una mujer que era amorosa con su hijo, ella estaba en sus negocios y en su política y él estaba un poco semiabandonado. Marlene es una entre 3 hermanos, tiene 2 hermanos, uno de los cuales reside fuera del país, su nombre no se ha mencionado, sí se mencionó el nombre del otro hermano, Henry, que incluso fue investigado, salió del país, regresó. A ese respecto yo debo decir algunas cosas que quizás conversando y por información que recibía puede explicar ciertas cosas. Y quiero comenzar por la primera y quiero pedir la opinión de ustedes. Yo estuve conversando con parte del equipo que investigó el caso de Emily, de alguna manera, e incluso con gente que ha estado dentro del contexto
de la cobertura del juicio, con las cosas que ocurren, porque para mí entiendo que es importante los detalles, esos son los que dejan de alguna manera comprender lo que pasa. Yo recuerdo que le preguntaba a un investigador apenas días después de que se diera a conocer que estas personas eran las presuntas responsables. Yo le dije, pero dígame por qué lo hizo. O sea, desde su punto de vista, cuando usted conversa con ellos, ¿por qué lo ha hecho? Y dice, ella entendía, la madre, que esta era una niña que no pertenecía a la clase social suya, que era menos, y que no tenía por qué parirle un nieto, que era menos. Entonces, hubo una frase literal, que yo no sé si figura en los interrogatorios, pero que fue externada por el hijo. Mi madre me dijo que yo, que estaba ya inscrito en una universidad, hoy he tenido el nombre de la universidad, no lo voy a dar porque me gustaría incluso confirmarlo y no creo que aporte tampoco nada, pero sí estaba matriculado en una universidad. Mi madre me dijo que yo, que estaba en una universidad, iba a dañar mi futuro, a hacer una tontería, truncar mi futuro fue la palabra, teniendo un hijo con una campesina. Esa visión que nos parece totalmente irrelevante, arcaica. Sí, una cosa inaceptable en estos tiempos, y de una persona que tiene como ella, se supone cierto nivel educativo, pero me gustaría que ustedes me hablaran desde ahí. También en ese mismo contexto está el elemento de que hablé con alguien que le conoce muy de cerca. De hecho, yo pedí en algún momento una entrevista con ella antes de ella estar presa, y el mensaje que recibí fue que eso lo iban a arreglar arriba, antes de que le formalizaran cargos. Es que ella, sus lágrimas no son de, me dijeron así, no son de ni de tristeza ni de arrepentimiento, son de impotencia, de cuando la soberbia se hace que ya no puedo. Me gustaría la valoración suya, porque a uno le parece que eso es tan fuera de época y tan fuera de tiempo y tan fuera de lógica y tan fuera de humanidad, que alguien piense que porque es campesina no puede tener un hijo con mi hijo. En nuestro país hay miles de casos en los tribunales de padres irresponsables, hay miles de casos de padres que no reconocen la paternidad de sus hijos, que no se comprometen. Si ella ha dicho que ella hizo lo posible por ser como madre, lo que pudo haber hecho más bien es exhortar a su hijo a ser un hombre responsable, pero ella parece que tenía unos sueños fantasiosos de grandeza y que era un cuadro de narcisismo suplementario basado en su hijo. Ella tiene un puesto político, pero ella espera que su hijo aspire a ser alguien mucho mayor. Entonces, hasta presidente, pues. Hasta presidente, es en así, su mente. Es así, entonces como esos sueños de grandeza que ella tiene y que se afinca en su narcisismo en su hijo, entiende que se le iban a arruinar cuando hay tantos casos donde este niño ya pudiera estar nacido y ellos simplemente podían haber dicho, no, ese niño no lo reconocimos como parte de la familia. Pues no tenían que hacer lo que hicieron. Para apoyar esa versión, nosotros hablábamos fuera de cámara sobre las constelaciones, y es precisamente, las constelaciones son en psicología, en psiquiatría, son como la secuencia de situaciones o de patologías de generación en generación. En este caso, lo que tú mencionas, Edith, de que la niña no estaba como a su altura. Ellos consideraban que no, ellos consideraban que no estaba como a su altura. Hay que ver que ella viene de una condición, de una situación igual, similar. Aunque ella ya hacía tiempo se había despojado de la pobreza, Marlene, en el año, estamos hablando de finales de la década del 80, ya para entonces regalaba a su hermano un carro Mercedes-Benz del año y a su otro hermano otro carro del año. Las noticias de, digamos, de ese presumir de tener propiedades, por cierto, está vendiendo una de ellas en la actualidad, era parte de su quehacer cotidiano. Pero cuando ella sale embarazada, recuerda que claro, la familia no quiere
Sale embarazada Pero de... ella sale embarazada, el hijo se supone, porque esa es otra historia. Sobre eso, casi que no me atrevo a afirmarlo con certeza, pero hablan de que era al revés, era que el que la embaraza era poca cosa, consideraba ella, era la misma historia. Es la Sí. misma Ajá, historia, se por eso es repite. que te digo Ajá. que Sí. es Se una repite. posible constelación, pudiéramos estar hablando. No sé, porque que la gente, porque yo siempre con el tema de las constelaciones pienso que le atribuimos a las estrellas y como factores, pues ahorita lo podemos conversar o otro día, en lo que la gente decide, el libre albedrío, ser persona. Entonces yo digo, bueno, yo he hecho este daño porque lo heredé de mi madre, o sea, hasta qué punto los seres humanos ciertamente estamos encadenados para hacer el mal y no reconocerlo Sí. del bien, independientemente del contexto. En los contextos más violentos hay gente noble. Es una cadena así. Que Pero se bueno, da. vamos a hacer el cambio. Sigo conversando con ustedes gracias a Mircea Pacheco, psiquiatra, y a Sandra Fernández, que está especializada en el área precisamente de criminología y de todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, que es otra cosa y es otro tema para tratar estas gentes. Y vamos a ir a la pausa. Cuando yo regrese, hoy tenemos contacto en San Francisco de Macorís, por supuesto. Tenemos otras cosas que recordar de lo que pasó en ese juicio. Escríbanme, pueden dar sus opiniones, le ponen la cosa como es y así les encuentro. Hacemos la pausa.